Hola, estamos acá en Ágora Stream en una nueva entrevista, esta vez con Majo Boscarino, quien es economista y especialista en políticas públicas y educación. Majo, ¿cómo estás? Un gusto poder entrevistarte. Y hoy vamos a entrevistarte porque presenta su libro acá en Tucumán, que es Primera Infancia en Argentina, Diagnóstico, Experiencia Internacional y Recomendaciones basadas en evidencia. Me gustaría saber qué es lo que te motivó a escribir este libro. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de contar sobre esta experiencia. A mí me convoca la Fundación Libertad y Progreso en el marco del área que crearon sobre desarrollo humano. Me invitan a participar y a colaborar y bueno, definimos en conjunto cómo íbamos a desarrollar este tema. Primera infancia es un tema que yo fui descubriendo a lo largo del tiempo y encontré en las investigaciones que estudié, en los cursos que tomé, en las formaciones que fui haciendo a lo largo del tiempo en Estados Unidos y en Argentina, que es esencial, ¿no? Que es esencial mirarlo. Muchas veces los que estamos en educación nos enfocamos en los sistemas, en la educación obligatoria y nos olvidamos de esta otra franja etaria que es tan relevante y que muchos economistas de renombre también han estudiado y han definido y determinado que invertir en esta etapa de la vida es la mejor inversión económica y social que una sociedad puede hacer. Entonces, me parece que escribir y hacer este libro es algo que creo que puede llegar a ser un lindo aporte. Hay mucha otra bibliografía destinada a este tema, pero llamar la atención, ¿no? Y además generar recomendaciones, pensando en base a evidencia, en base a lo que ya existe, qué podemos hacer. Perfecto. Acá el libro habla de diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que haces sobre la educación en Argentina? Bueno, hago una aclaración porque este libro aborda más que la educación, aborda distintos aspectos que para la primera infancia son esenciales justamente para promover el desarrollo cognitivo, social y emocional en la niñez, ¿sí? La educación es un componente importante. Si hablamos de educación en sentido amplio en Argentina, nos apartamos un poquito de esto, yo creo que hay un problema sistémico de falta de incentivos, de falta de utilización de la evidencia, de la evaluación, del monitoreo para hacer mejor política educativa. Creo que desde el Estado se genera poca flexibilidad para que docentes y familias puedan participar y hacer que este sistema evolucione hacia lo que los niños necesitan, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, donde la tecnología, la economía del conocimiento nos atraviesa tanto y donde los chicos tienen aprendizajes básicos sin haber podido adquirirlos de la manera en la que se necesita. Entonces veo que hay un problema en algunas franjas etarias de participación, de acceso, no tanto en la primaria, que está casi cubierto, pero sobre todo, diría yo, de calidad. Y eso está atado nuevamente a las reglas, a la falta de incentivos y, por supuesto, a lo que pasa con el corazón del sistema, que es la formación docente y son los docentes, con la participación de las familias, por supuesto, en cómo actúa y cómo se desenvuelve la escuela. Bien, ahí me hablabas un poco del rol del docente, de la familia. ¿Qué rol cumplen hoy en día y qué ves vos que está faltando o que cambiarías? Yo creo, como dije, que el sistema es muy rígido. Hoy las familias no están sentadas en la mesa de discusión, que siempre está atada a las cuestiones administrativas entre el Estado, los sindicatos, ¿sí? Como que el poder está muy concentrado. Hoy las familias no tienen acceso a suficiente información, a una transparencia del sistema que permita darles la posibilidad de elegir. Entonces yo creo que en primer lugar falta más libertad educativa para que estas familias tengan mucho más poder de decidir qué quieren para sus hijos, qué consideran mejor. Y por otro lado también los docentes, ¿no? Que muchos te piden posibilidad de innovar y el sistema no lo permite. Entonces yo creo que hay, desde el punto de vista de la familia, una participación limitada que con distintas reglas de juego se podría trabajar y darles más lugar, ¿no? Bien. Ahora siguiendo un poco con lo que estamos en Tucumán, ¿cómo ves la educación en Tucumán? Y ya te hago quizás una pregunta más amplia. ¿Cómo ves la currícula en lo que es la escuela primaria y la escuela secundaria? Mira, el tema de los contenidos curriculares está en debate permanente, por supuesto. Se le quiere pedir muchísimo a la escuela, ¿no? Muchísimo a lo que se les enseña a los chicos. Hoy tenemos un problema, por un lado, de valores, ¿no? De esto de la responsabilidad, el hecho de la importancia de tener que ir a la escuela, de la disciplina. Por otro lado, tenemos cuestiones de contenidos que no se aprenden bien, que son fundamentales, lengua y matemática, lo vemos en todas las pruebas de aprender, ¿no?
Y por otro lado, queremos que el chico tenga habilidades socioemocionales, educación financiera, digo, un millón de cosas que hoy pareciera que son todas prioritarias, ¿no? Yo soy una convencida de que tenemos que volver a las bases, de que tenemos que asegurar que la escuela sirva como conector social, sirva desde el punto de vista cívico, pero además que les garantice las habilidades fundamentales, ¿no? Y acá entra el componente de la libertad, digo, todos los chicos son distintos, entonces tener una currícula rígida en donde a todos se les enseñe lo mismo y de la misma manera, vamos a discutirlo, ¿no? Vamos a generar esa flexibilidad de nuevo para que la escuela sea capaz de ofrecer un servicio que sea el que necesita ese chico y que pueda contribuir a ese desarrollo en el futuro que va a tener, de nuevo, hablamos de lo cognitivo, de lo social, de lo emocional, de las oportunidades profesionales y laborales, ¿no? Entonces, Perfecto. está en debate. Acá también veo que en el título habla de la experiencia internacional, ¿no? ¿Qué viste vos que se hicieron en otros países aplicado a la educación? Mira, en educación hay, primero, cuando utilizamos evidencia internacional tenemos que ser muy cautos, porque no es que si funcionó en este país o en esta provincia, va a funcionar, copiamos, pegamos en nuestra ciudad o en nuestro país, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la evidencia, entender que cada jurisdicción, cada país tiene sus propias características, ¿no? Culturales, usos, costumbres, etc. Reglas, presupuestos. Entonces, cuando miramos la evidencia internacional, primero hay que tener esos cuidados. Segundo, yo soy una convencida de que hay sistemas que tienen componentes que podemos mirar, que podemos analizar, y es lo que yo intento hacer en cada una de las publicaciones en las que me comprometo. En este caso, enfocado en la primera infancia, en otros casos, enfocado en sistemas que funcionen, ¿no? Yo, de nuevo, soy una convencida de que aquellos sistemas que promueven esta flexibilidad que permite adaptar el servicio educativo a las necesidades de los chicos son interesantes, son importantes de ver y entender cómo han funcionado y haciendo mucho hincapié no solamente en el diseño de esa política, sino también en la ejecución. Y hay cosas que son transversales a estos casos que funcionan, y es que se generan estadísticas, es que se mide, es que hay un compromiso por la continuidad, la sostenibilidad, lo que en nuestro país, en las políticas públicas en general, es complejo de resolver, ¿no? Sí. Entonces, no te voy a dar un caso particular, porque de nuevo, hay muchos casos de distintos países, de distintas jurisdicciones, que sirven a los efectos de pensar esta diversidad. En el caso particular de primera infancia, yo acá abordo, seleccioné 4 casos puntuales. Acá ya no hablamos necesariamente de la educación obligatoria, sino de lo que podemos hacer con los chicos entre 0 y 3 años, que es donde tenemos como el mayor déficit de políticas que podemos promover, y toco casos de Estados Unidos, un caso de Jamaica y un caso de Turquía, que tienen una particularidad, y esto es importante cuando hablamos de evidencia. Estos casos han sido profundamente evaluados de manera muy rigurosa, demostrando que tienen impactos positivos en el largo plazo y que han sido replicados con sus propias características en otros países. Entonces, ese tipo de evidencia que me genera la confianza de poder dar recomendaciones es la que yo traigo a colación acá y es la que trato de promover, ¿no? Cuando hablamos de cómo diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Ahora, sacándote un poco de acá, voy con una pregunta de algo que se habla mucho hoy en día, que es la inteligencia artificial. ¿Vos crees que eso ayuda o no ayuda al estudiante o crees que es un punto medio? La inteligencia artificial hay que entenderla como una herramienta, ¿sí? Que no sustituye las capacidades de base que un estudiante tiene que tener, que son habilidades cognitivas, que es pensamiento crítico, habilidades cognitivas, habilidades blandas, que le dan esa posibilidad, ese criterio de decidir qué información toman, cómo utilizan esta herramienta, qué hacen con esos resultados y cómo la aprovechan de la mejor manera, ¿no? Porque yo lo que veo hoy, especialmente en estudiantes de nivel secundario, es que hay un abuso respecto a la utilización. En el caso del nivel primario, el problema está es que en que esas habilidades fundamentales, ese es el momento en donde se empiezan a construir estas habilidades fundamentales y ya están con el teléfono desde muy temprano, ¿no? Lo que además genera, está probado, adicción. Entonces creo que la escuela todavía necesita mucho acompañamiento, los docentes necesitan una formación para poder incorporar, y yo estoy a favor de que esa incorporación sea progresiva, no que se elimine, que sea progresiva y que sea pensada para que el estudiante no se quede fuera del sistema,
pero que sepa cómo, cuándo, de qué manera aprovecharlo. Hoy, digo, no utilizar el celular, no utilizar la computadora, no utilizar la tecnología disponible nos aísla de un mundo que va cada vez más rápido e incorporando cada vez más tecnología. Pero siento que hoy estamos en este momento de transición en donde tenemos que ser muy responsables respecto a esto, que los chicos tengan primero forjadas esas habilidades, esos conocimientos, que lo hagan de la mano de la tecnología, para que la tecnología no, digamos, complemente, ¿sí? Complemente esta tarea, la tarea de cualquier profesional, del docente, del directivo, de los estudiantes y de las familias en el proceso de educación, ¿no? Perfecto, y por último, así ya te desocupo, ¿por qué le recomendás tu libro a la gente? Este libro está más pensado para tomadores de decisión, está pensado para gente que tiene el poder de hacer políticas públicas a nivel de las provincias. Por supuesto que también es de lectura general para quien tenga interés en analizar qué es lo que pasa, en comprender qué casos se pueden tomar, qué se hizo en otros lugares del mundo, pero tiene recomendaciones en el capítulo final específicamente para quienes pueden hacer política pública y generar algún cambio en la situación actual, ¿no? A nivel de las provincias. Siempre pensando que tomadores de decisión involucran el Estado, que es el que tiene la competencia en definitiva para actuar y actuar a escala, pero también otros referentes de la sociedad, ¿no? Hablamos de fundaciones, hablamos de sindicatos, hablamos de actores que tienen un peso para trabajar de manera conjunta, para generar una mesa de trabajo conjunta donde se puedan tomar decisiones que sean sustentables y que ayuden de nuevo a esta etapa de la vida que es fundamental para que después no tengamos que estar paliando las consecuencias de no haber hecho esta inversión, que es la inversión más inteligente y que mayor rendimiento tiene, como digo, de nuevo, en términos económicos y sociales para nuestro país y para nuestra provincia. Muchas gracias, Majo, agradecerte a vos y también a la Fundación Federalismo y Libertad por brindarnos este lugar.